Hola, buenos días. El día de hoy tenemos la práctica número 8, denominada dispositivo de volcado. Para esta práctica tenemos la siguiente descripción del problema, la cual es la siguiente. Utilizando un dispositivo de volcado debe vaciarse el líquido de un depósito. Al presionar uno o cualquiera de los pulsadores o ambos, el depósito es volcado para verter el líquido. Al soltar ambos pulsadores, el depósito regresa a su posición vertical. Aquí de nuestro croquis de situación podemos ver como si fuera una batidora industrial, y tenemos aquí a lo que también se le conoce como bowl, ¿no? O el tazón, donde se mezclan todos los ingredientes o el líquido a, a revolver. Eh, Aquí vemos el cilindro de doble efecto A, que más adelante lo podremos conocer más a detalle. Y esto dice que su posición inicial es la posición inicial B, y cuando se pulsan el pulsador 1 o el pulsador 2, ya sea uno o alguno de ellos dos, el tazón se vuelca para poder verter los líquidos. Para poder realizar esta práctica son necesarias las siguientes variables. Nuestra variable A será nuestro cilindro de doble efecto. Nuestra variable P1 será nuestro interruptor pulsador. Nuestra variable P2 será nuestro interruptor pulsador, igual manera. En la tabla de verdad de nuestra práctica es la siguiente. Como bien sabemos, su posición inicial en su posición inicial, es decir, cuando los pulsadores no están activados, el vástago del cilindro de doble efecto A se mantiene extraído, se mantiene en su posición final delantera. Pero mientras alguno de ellos, ya sea P1 o P2, se mantengan pulsados, el vástago del cilindro de doble efecto A se mantiene retraído totalmente. Sin embargo, si el pulsador 1 y el pulsador 2 se mantienen activos al mismo tiempo, el vástago del cilindro de doble efecto se mantiene activo. Tenemos aquí nuestro esquema de solución. Para eso nos vamos a ir directamente a FluidSim, donde podemos ver aquí nuestro sistema. Vamos a conocer su diagrama eléctrico en este momento. Como vemos, en la alimentación 24 volts, tenemos al pulsador P1, al pulsador P2. Sin embargo, esta es una conexión indirecta, ya que tenemos un relevador denominado R1, y este relevador tiene un interruptor normalmente abierto denominado R1. ¿Y esto qué va a pasar? Una vez de que P1 o P2 se mantengan activos, o alguno de ellos dos se mantengan activos, energiza al relevador. Una vez que el relevador se energiza, inmediatamente cambia el estado de este interruptor normalmente abierto a normalmente cerrado, y este interruptor alimenta a la bobina Y1, a la bobina Y1, y por lo tanto cambia el estado de la válvula 5.2, permitiendo que se contraiga el vástago del cilindro de doble efecto A. Vamos a verlo un poco más lento. Podemos ver su posición inicial del cilindro A, que es su vástago a la final de carrera. Como ahorita lo estamos viendo, no estamos apretando nada. Y por este lado vamos a activar P1. Vemos cómo se contrae o se retrae totalmente el vástago del cilindro de doble efecto A, y mientras lo mantenemos pulsado podemos ver cómo se energiza todo el sistema, cómo se energiza el relay, y cómo el contacto normalmente abierto, que inicialmente es contacto normalmente abierto, cambia a normalmente cerrado, y por eso energiza la bobina de la válvula Y1 y mantiene y cambia el estado de la válvula 5.2. Ahora, si nosotros lo soltamos,
Vean, se abre el circuito eléctrico, se deja de energizar el relay, se cambia inmediatamente el estado del interruptor de normalmente cerrado a normalmente abierto, se desenergiza la válvula, la bobina Y1 y por lo tanto cambia el estado de la válvula BD. Ahora vamos a ver qué pasa si solo apretamos el pulsador 2. Como vemos, de igual manera energiza todo, se cierra todo el circuito eléctrico, energiza el relay, cambia el estado del interruptor normalmente abierto a cerrado, energiza la válvula Y1 y por eso cambia el estado de la válvula BD. Y ahora, ¿qué pasa, Juan, si pulsamos los dos pulsadores al mismo tiempo? Ahí va uno y van dos. El circuito se mantiene energizado de igual manera. Podemos ver que el relay está activo, el interruptor está activo, la bobina de Y1 está activa y ha cambiado el estado de la válvula. Ahora, ¿qué pasa si nosotros desactivamos un pulsador? ¿Ok? ¿Y qué pasa si desactivamos el otro? Ok. Se abre el circuito eléctrico. Vamos a probarlo un poco más para nuestro diagrama de fase. Con eso tenemos. En nuestro diagrama de fase, un segundito. En nuestro diagrama de fase podemos ver a nuestro pulsador 1, a nuestro pulsador 2 y a nuestro cilindro de doble efecto A. Podemos ver que cuando se pulsa el pulsador P1, el vástago del cilindro de doble efecto A comienza a retraerse. Y posteriormente, cuando pulsamos P2, el pulsador P2, el vástago del cilindro de doble efecto comienza a retraerse. Eso ha sido todo de nuestra práctica número 8. Muchas gracias por su tiempo.